Vamos a proseguir con la lección número 17. Aymara fácil para todos. Aymar aroja, aru, aymar aru, hasayatecaña. Esta vez tocaremos el verbo. ¿Qué significa el verbo? El verbo significa hakirina, kuna, imana, udjata. Ese es el significado de verbo. Hakirina, kuna, imana, udjata. Ahora trataremos el verbo hablar o conversar. Parlaña. En singular, sapa. Y en plural, ayoja. Plural, partua. Partua. Singular. En singular, perdón. En singular, partua. Hablo o converso. En plural, partana. Hablamos o conversamos. Plural, partana. Hablamos o conversamos. Singular, parta. Parta. Hablas o conversas. En plural, parlapta. 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 Hablan o conversan. Singular, parli. Habla o conversa. Parli. Habla o conversa. Parlapje. Parlapje. Habla o conversa. Ejemplos. Siempre utilizaremos los tres pronombres personales. Yo, tú, él del castellano. Nayaja, partua. Yo hablo o converso. Nayaja, partua. Yo hablo o converso. Hiwasaja, partana. Hiwasaja, partana. Nosotros hablamos o conversamos. Humaja, palta. Humaja, palta. Tú hablas o conversas. Humaja, palta. Tú hablas o conversas. Humanakaja, parlapta. Humanakaja, parlapta. Ustedes hablan o conversan. Hupaja, parli. Hupaja, parli. Él o ella habla o conversa. Hupanakaja, parlapje. Hupanakaja, parlapje. Ellos hablan o conversan. Eso es todo por ahora. Y buenos días tengan ustedes. Gracias.